buenas tardes. Estamos con el señor Geoff Ramsey, quien es el director para Venezuela de WOLA, es la Oficina de Derechos Humanos de Washington, y ha tenido la amabilidad de estar con nosotros por los siguientes 20 minutos, contestando algunas de las preguntas e inquietudes que tienen todos los, sobre todo los venezolanos que viven o que tienen esta durísima prueba de ser emigrantes en América Latina. Señor Ramsey, muy buenas tardes y primero que todo, cuéntenos un poco acerca de usted. ¿Cómo comenzó el interés acerca de Venezuela? Pues primero, muchas gracias por recibirme. Yo, la verdad, he trabajado en el tema de Venezuela por los últimos 5 años. Empecé a seguir la situación en el país desde hace, incluso antes, cuando vivía en Medellín, trabajando como investigador. Tuve varios amigos venezolanos y empecé a visitar a Caracas y conocer el país. Nosotros lo que hacemos en WOLA es una ONG, se llama la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos. Y un poco lo que nosotros intentamos hacer es abogar a favor de una solución pacífica y democrática a la situación que se enfrenta el país. También trabajamos en el tema de las necesidades humanitarias en el terreno y hacemos un poco de trabajo en el tema de los derechos de los refugiados inmigrantes que se están huyendo de Venezuela. Nosotros entendemos que la oficina de ustedes en Washington, por ser una ONG o una organización no gubernamental, en principio no debe ser tratada políticamente, pero en este momento Venezuela tiene, se puede decir, dos presidentes. Tiene al presidente de facto, que es el Nicolás Maduro, y a su presidente, digámoslo así, reconocido internacionalmente, que es el señor Guaidó. Para ustedes, ¿con quién es el contacto primero que se debe tener o a quiénes acuden ustedes cuando tienen algún proceso en Gola? Bueno, la verdad, nosotros intentamos romper un poco de esa visión binaria, ¿no? La verdad es que más allá de quién crees que es el presidente legítimo del país, hay que hablar de los derechos humanos de su población. Si bien es cierto que las condiciones electorales de los últimos procesos electorales en el país han sido muy lejos de transparentes. Hay un debate sobre quién es el presidente legítimo. Hay quienes dicen que es Juan Guaidó por haber presidido la Asamblea Nacional electo en 2015. Pero en un país democrático lo que uno podría hacer es intentar avanzar a un caso judicial a base de esa interpretación de la Constitución. En este caso no se puede hacerlo porque más allá de quién sea el presidente, la verdad es que las instituciones democráticas en el país han sufrido un deterioro inmenso. Muy bien, señor Ramsey, entendemos que acá en Colombia el presidente Duque, de igual manera como el presidente Biden en los Estados Unidos, han decidido lanzar un proceso de protección hacia los ciudadanos migrantes venezolanos, digámoslo como una especie de ayuda, pero sin embargo usted entenderá que vivimos en países altamente polarizados, como lo acaba de hacer la misma salida de Trump, que fue algo traumática, y acá tenemos dos ideologías y digámoslo así que han sido, han tratado de usar el problema venezolano para elegir o para elegirse. Se les va a brindar una ayuda a los venezolanos, pero se piensa o se especula que en el futuro va a ser para atraer votos para un sector ideológico de nuestro país. ¿Qué piensa usted acerca de eso? Bueno, yo creo que los que se están huyendo de Venezuela
no lo están haciendo porque lo quieren hacer. Lo están huyendo porque la economía está en una crisis de hiperinflación. Hubo un descenso inmenso del Producto Bruto Interno de la economía venezolana en los últimos años. Eso empezó a raíz de la mala gestión económica del gobierno, pero ha sido agravado por las sanciones estadounidenses que han sido impuestos al país y afectan su acceso al sistema financiero internacional y también limitan la posibilidad de traer divisas al país a cambio de petróleo, que es más o menos el pilar de la economía venezolana. Yo creo que es justo ofrecer protección a esa población. Yo creo que el decreto firmado por la administración Duque es un avance, pero yo sí tengo unas dudas en su implementación. Primero, anunciaron la medida un mes antes de firmarlo y todavía tenemos, si ves el decreto firmado por Duque, todavía tenemos unas dudas muy grandes sobre temas como, por ejemplo, la vacunación. Todavía aparentemente no existe un plan nacional para vacunar a los migrantes venezolanos en el territorio. Y es una medida temporal, es decir, solo aplica para los que han estado adentro del país antes de finales de enero y solo dura 10 años. Es decir, si tú vives en una zona fronteriza y no tienes chance o no tienes acceso a documentos necesarios como un pasaporte o una cédula venezolana, cosa que sabemos que es muy difícil para esta población porque ha habido un colapso de las instituciones venezolanas en los últimos años. Si tú no tienes esos documentos, va a ser un poco difícil poder tener acceso a estas ventajas. Yo no veo, honestamente, un plan claro para ganar votos con esta población, ya que no tienen el carácter de ciudadanos y no van a poder votar en el país. Muy bien. Riley. Entonces, primero, con respecto a la crisis en Venezuela, ¿cómo ha afectado la pandemia a la situación? Bueno, yo desde 2014 he viajado con frecuencia a Venezuela. Yo tengo muchos amigos y colegas en Venezuela que trabajan en el movimiento de derechos humanos en el país, que están intentando romper con la polarización y avanzar una solución pacífica y democrática a la situación en el terreno. Y en mis conversaciones con ellos, yo honestamente no he podido visitar el último año justamente por el tema de la pandemia, pero mis conversaciones con actores en el terreno, lo que nos han dicho es que la situación se ha complicado muchísimo, especialmente en las últimas semanas. Si bien por el aislamiento que se enfrenta Venezuela, el COVID llegó un poco tarde, todo parece que en las últimas semanas ha habido un aumento en el número de los casos y yo tengo, justamente en las últimas 2 semanas, yo tengo por lo menos 4 conocidos que se han enfermado por la pandemia y esto está ocurriendo en una situación de colapso total de las instituciones de salud, de hiperinflación y de un aumento de los precios de bienes necesarios y de servicios de salud. Así que
Sí, el país ha sido afectado profundamente por la pandemia y eso tiene implicaciones para los derechos sociales y económicos de la población. Mr. Ramsey, la administración Biden en este momento enfrenta, digámoslo así, una segunda cubanización o una segunda Cuba, tal vez un poco más lejos de las costas de los Estados Unidos, pero si vemos en retrospectiva, ¿en qué se diferencia la situación de Venezuela a la situación de Cuba? ¿O cómo Eh, afronta Estados Unidos estas dos situaciones geopolíticamente hablando? bueno, yo creo que en ambos casos hay, hay una aceptación de parte de actores en la administración de que las sanciones en sí no son una estrategia. Yo creo que los actores que están trabajando en el tema de Cuba, muchos tuvieron un rol importante con la apertura de la administración Obama con la isla. Ellos saben muy bien que el embargo estadounidense o el bloqueo no ha beneficiado al pueblo cubano y solo ha servido para, para complicar la situación económica en el país. Y yo creo que la verdad, esos mismos actores saben que lo mismo aplica para el tema de las sanciones económicas a Venezuela. La gran diferencia, yo lo que veo es una administración que está interesado en, o sea, que ve a Venezuela en una situación un poco peor que Cuba, la verdad. Y yo creo que ha habido una creciente aceptación de que no puede haber una solución pacífica y democrática a la situación en Venezuela sin hablar con La Habana. Yo creo que los cubanos, ellos han tenido una estrecha vinculación económica, política con Venezuela en los últimos 20 años y yo creo que para ver una solución en Venezuela, claramente hay que hablar con los cubanos. Mr. Ramsey, como usted entenderá, nosotros pertenecemos a muchos grupos de Facebook de venezolanos que se ubican en Colombia y también en los Estados Unidos. Ellos nos dicen que están al borde o muy cerca del paro total del país por la falta de diésel, el combustible con el que se mueven los camiones o las gandolas, como dicen ellos, y prácticamente no ven más allá dentro de un mes a que haya un paro total, no solo a nivel económico, sino también alimenticio. ¿Qué puede hacer su oficina para abogar por todos estos venezolanos que están sufriendo en este momento? Bueno, mi oficina ya se ha pronunciado en contra de las sanciones que afectan el diésel. Hace 5 meses, justamente cuando el gobierno de Estados Unidos empezó a restringir la importación del diésel a Venezuela, nosotros organizamos una carta firmada por más de 130 individuos y organizaciones de derechos humanos al gobierno de Estados Unidos, criticando esa decisión y resaltando el impacto negativo que esas medidas han tenido en la población. Hace un par de semanas organizamos un foro importante en Washington, intentando traer a varios stakeholders en el país, como desde el sector de transporte y otros que han sido afectados por esas medidas, para poder resaltar la necesidad de revertir esas sanciones. Lamentablemente, hasta ahora, la administración Biden las ha visto como una herramienta de presión. Nosotros lo que hemos intentado explicarles es que la verdad es que esto afecta a la población miles de veces más que el gobierno y son hiper contraproducentes. Hasta ahora no vemos ninguna señal de que las van a levantar, pero seguimos en la lucha.
Mi última pregunta en español es, ¿cuál es la posición de Wallach con respecto a las elecciones legislativas en Venezuela del año pasado, ampliamente denunciadas como fraudulentas? ¿Qué posición tiene la oficina? Bueno, la verdad es que las condiciones electorales de las elecciones anteriores del 6 de diciembre no contaron con condiciones que nosotros aceptaríamos en otros países democráticos. Si uno ve, por ejemplo, el CNE, la autoridad electoral que diseñó ese proceso, ese CNE, el Consejo Nacional Electoral, fue nombrado por el Tribunal Supremo de Justicia del país, no por la Asamblea Nacional como requiere la Constitución venezolana. También hubo una descalificación de algunos partidos y candidatos en estas elecciones, cosa que obviamente no se podría aceptar en un contexto democrático en ningún país. También es cierto que la decisión de algunos actores en la oposición de boicotear esas elecciones tuvieron un impacto grande en su posición política. La verdad es que hoy se encuentran en una situación más débil ante esa decisión, pero yo sinceramente, o sea, viendo las condiciones electorales, hay que decir que simplemente no fueron libres y creíbles. Hubo una oferta de parte de la ONU y la Unión Europea de observar esas elecciones, pero lamentablemente el gobierno venezolano dijo que no podría aceptar las condiciones pedidos de parte de esos actores internacionales. Así que yo lo que veo es una oportunidad perdida para poder avanzar en llegar a una solución pacífica y democrática a la situación en el país. Sí espero que en los meses que vienen empecemos a ver unos avances en ese sentido. Mr. Ramsey, hace muy poco la alcaldesa de la capital colombiana de Santa Fe, de Bogotá, hizo unos comentarios a los medios, no podemos clasificarlos como xenófobos, pero sí algo denigrantes en contra de la población venezolana debido a un acto criminal cometido por un integrante de esta comunidad. Al igual, uno de los candidatos a la presidencia del Perú, a la semana pasada entró, su campaña ha sido en base a las amenazas de expulsar a los venezolanos. Ha dicho textualmente, se los voy a devolver en barco a Maduro. Y no hace más de una semana tuvo un encontrón con un ciudadano venezolano al que increpó y estuvieron a punto de irse físicamente a los golpes. ¿Qué ustedes también tienen la potestad o pueden ustedes enviar una carta de pronto no sé, no de demanda, pero sí de denuncia a estos políticos que hacen muchas veces política en contra de los venezolanos? Bueno, sí, la verdad es que nosotros participamos en una iniciativa organizada por la ONG colombiana de justicia hace 2 semanas de enviar una carta al gobierno nacional intentando resaltar preocupaciones tanto de la implementación del decreto sobre la situación temporal de los venezolanos en el país, como su respuesta a las situaciones locales. Yo sí creo que hay que señalar muy claramente que la xenofobia no ayuda. Esos argumentos que utilizan algunos actores políticos domésticos a favor o en contra de la migración venezolana, al final lo que hacen es
aumentar la xenofobia en contra de una población en riesgo. Y yo honestamente veo eso como algo muy cínico. O sea, es intentar ganar votos violando los derechos de casi 2 millones de personas en el país. Es más o menos lo que hizo el expresidente Trump en este país y sufrimos mucho por esa estrategia política.